Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias como siempre por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Como ya saben del programa o si simplemente están viendo la pantalla, hoy hablaremos de Atenas. Atenas es la ciudad más importante de Grecia. Lo es actualmente. Claramente esto se lo ganó ya en época antigua, pero el inicio de Atenas, como todos los inicios, es muy humilde. Entonces, la historia de Atenas es una historia de muchas historias de ciudades griegas. Lo que la volvió única fue su forma de gobierno, porque en Atenas se desarrolló lo que hoy nosotros llamamos democracia. Entonces, va a ser una historia única porque el impulso cultural que nació en esa ciudad tuvo consecuencias en toda la historia, incluyendo nuestra historia contemporánea, porque muchos de los mecanismos políticos que ellos organizaron siguen funcionando. ¿Ok? Entonces es una historia, está muy lejos de nosotros en el tiempo y en el espacio, aún así nos interesa personalmente, porque estamos viviendo en un sistema político que fue pensado por primera vez en Atenas. Si tenemos que ver el inicio de esta ciudad, tenemos como siempre una versión de historia y una versión de mito. Entonces, si vamos a ver el mito, se ve que la ciudad fue construida por dos dioses, Poseidón del mar y Atenas, la diosa de la justicia. Estos dos dioses construyeron la ciudad y cuando terminaron de construirla empezaron a pelear porque los dos querían que la ciudad fuera su ciudad principal. Los dos dioses ofrecieron lo que podían. Poseidón ofreció el dominio del mar y los comercios. Atenas ofreció justicia y también fuerza de guerrero, porque Atenas nosotros la vemos siempre como una mujer, pero es una mujer armada. Tiene escudo, tiene lanza y es más fuerte que el dios de la guerra, según la mitología griega. Entonces la ciudad escogió Atenas y es por eso que la ciudad tomó el nombre de la diosa. Y esto es lo que nos dice la mitología. Cuando hablamos de, el origen de este tipo de ciudad, hay que ir, como siempre, en la parte antigua y empezar con lo que nosotros ya conocemos como el periodo micénico. En el periodo micénico, en la época micénica, Atenas ya existía como ciudad, pero era muy pequeña y no era de las principales, no era de las más importantes. Los habitantes de Atenas creían que el unificador de toda la región del Ática fue Teseo. ¿Qué es Ática? Ática es la región que está alrededor de Atenas. Es prácticamente el estado de Atenas. Entonces, la región del Ática, según los habitantes, fue unificada por Teseo, el mismo Teseo que nosotros conocemos en el mito de Teseo y el Minotaurio. ¿Ok? O sea, ese Teseo fue el fundador de la identidad étnica de Atenas. Los atenienses creían que Teseo era hijo del rey Egeo y fue rey de Atenas alrededor del 1250 a.C. Y, o sea, según los atenienses, Teseo no fue solo un héroe, fue también un rey real de la ciudad de Atenas. Y la arqueología nos confirma que, en efecto, en esta época ya Atenas tenía algo de importancia. Lo que más nos interesa de este mito es que tienes que pensar que cada ciudad importante quería tener un héroe como su fundador. Ya vimos la semana pasada cómo Esparta se robó a Heracles, porque creía que Heracles fue el fundador de Esparta, porque sus hijos fueron los que colonizaron el Peloponeso. Entonces, a la ciudad de Atenas se robó a Teseo, y así Teseo fue el héroe fundador de los jonios y Heracles fue el héroe fundador de los dorios. Y la unificación que según el mito fue del 1250 a.C., en realidad la arqueología nos habla de una época mucho más cercana a nosotros, el siglo VIII, desde el siglo VIII al siglo VII a.C.
Entonces, si buscan un punto de origen de esta ciudad, tiene a fuerza que estar alrededor del 750 o 850 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y la primera fecha segura de esta historia es el 632. Esta fecha ve un protagonista que es Silón. Silón era un aristocrático, prácticamente un noble, y era uno de los personajes más importantes de su ciudad, porque además de ser de buena origen, de buena familia o de alta alcurnia, como dicen ustedes, también estaba de buena boda, o sea, se había casado con la hija de un tirano, el tirano de el tirano Teagene de Megara. ¿Qué es un tirano? Un tirano es una persona que logra tener el dominio político completo de la ciudad y que espera poder pasar su dominio a sus hijos. Es lo que más se acerca a una monarquía. Los griegos siempre odiaron los reyes. No es fácil encontrar un rey de los griegos, porque es como una forma de gobierno que no combina con ellos. Claramente, cuando hablo de griegos, hay que entender que ellos tenían varias formas políticas de organización. La polis es una de las más famosas. También tenía organización de tipo étnica como clanes. Tenía organizaciones de alianza religiosa. En este nombre se llamaba anficionia. Pero es muy difícil encontrar un rey de los griegos. Lo que más se parece a rey es el tirano. Entonces, esta es una época de tiranos, porque ya vimos cómo entre el siglo 8 y el siglo 6 de la historia griega, antes de Cristo, claro, las ciudades eran sacudidas por muchas revueltas y muchos conflictos sociales al interior de la misma ciudad, no entre ciudad y ciudad. Entonces tienen que imaginarse que era muy fácil una guerra civil, y cuando hay guerra civil es fácil que alguien predomine con la fuerza. Y de esta forma él crea la paz o da la paz a la ciudad, pero en cambio le quita la libertad política. Esto es el tirano. Entonces, un señor, un fulano llamado Teagene de la ciudad de Megara se había hecho tirano. La hija de Teagene se casó con Silón de Atenas. Entonces, este Silón de Atenas era noble, casado con la hija de un tirano y, otra parte importante, era un gran atleta. De hecho, fue un campeón de las Olimpiadas del 640 a.C. Tienen que pensar que estamos justo en el periodo y en el lugar correcto para hablar de Olimpiadas, porque en esa época ya existían y se desarrollaban cada 4 años. Y los campeones eran personas que se volvían famosas en todo el mundo, claramente el mundo griego, ¿no? Bueno, este campeón que 8 años antes había ganado las Olimpiadas, pensó bien que había llegado finalmente el momento de poder conquistar el poder en su ciudad. Entonces, él organizó lo que hoy se llamaría un golpe. Silón se puso de acuerdo con otros fulanos, claramente amigos, y empezó a organizar y a contar cuántas personas eran, y cuando se dio cuenta que podía funcionar, atacó e intentó tomar el poder de la ciudad, volverse él también tirano. Entonces sería tirano y yerno de otro tirano, ¿no? Y cuando empezó el golpe se dio cuenta que no lo estaba logrando y a resistir, a intentar aguantar a este ataque político fueron las otras familias nobles de Atenas y la más importante fueron los Alcmeónides. Y cuando se dio cuenta que no podía, él intentó refugiarse en la Acrópolis y en la Acrópolis se tuvo que defender. Entonces lo que era originalmente un golpe se volvió un sitio. O sea, la gente alrededor estaba sitiando a Silón y a todos sus compinches. ¿Cómo terminó? Pues muy mal por Silón. Al final la diferencia de fuerza era tan fuerte y la Acrópolis en la Acrópolis no podía aguantar porque la gente ya se estaba muriendo de hambre. Porque lo que es un sitio es que la gente no puede salir, entonces simplemente espera que tú te mueras, o de sed o de hambre, o que te lances en contra de ellos para poder salir, ¿no?
Al final se pusieron de acuerdo para intentar tener una salida pacífica. Empezó a hablar con el responsable de los Alcmeónides, que era esta familia súper importante de Atenas, y el jefe, que se llamaba Megacle, les prometió salir con vida si se rendían en ese momento y luego ya podían irse de la ciudad. Prácticamente era un exilio, como siempre, ¿no? ¿Se acuerdan la manera griega de resolver los problemas? Lárgate de aquí, ¿no? Bueno, eso fue el plan y efectivamente Silón logró escapar, pero sus compinches no. Entonces, 80 personas fueron retenidas o bloqueadas y después de unos días decidieron matarlos. Este fue un grave sacrilegio. Primero, porque la matanza de estos silonianos, así se llaman los que seguían a Silón. La matanza de los silonianos fue un sacrilegio porque se hizo cerca de un área sagrada. Y en la época griega, exactamente como la nuestra, si tú estás en un área sagrada no te pueden matar porque estás pidiendo asilo, estás pidiendo ayuda y en teoría estás bajo la protección de los dioses. Nadie podría matarte adentro de la iglesia. Al menos esta era la creencia y también en la edad moderna siguió funcionando hasta la edad contemporánea, en donde la gente ya le vale completamente todo, puede matarte hasta dentro de la iglesia, ¿no? La segunda parte de la violación religiosa fue que estos silonianos fueron matados después de haberles prometido que iban a salvarse. Entonces, estás rompiendo una promesa, porque en la época, cuando uno promete algo, no es algo a la ligera como decir, te prometo que te devuelvo 200 pesos la siguiente semana. Chao, esos 200 pesos ya se fueron. Pero si un griego te prometía algo, tú tenías que confiar en él, porque la palabra de un griego antiguo era todo. En esa época los contratos no existían. Lo que uno promete es todo lo que tienes. Entonces, estos silonianos murieron, claramente fueron justiciados, fueron asesinados por el Estado. ¿Por qué les estoy enseñando estos esqueletos? Dicen, qué gacho, ¿no? No, es que en el 2016, entonces no fue hace mucho, se encontraron 80 esqueletos y 30 todavía tenían las esposas. O sea, eran claramente prisioneros. Y los mataron todavía mientras estaban en la cárcel. Y los cuerpos fueron encontrados todos juntos porque esa fue una fosa común. Los sepultaron todos juntos. Y viendo la época, viendo el número, viendo cómo murieron, casi seguramente estos fueron los silonianos. Entonces, hace 4 años encontramos la prueba material de este golpe. ¿Por qué tal vez tenemos tanta información sobre este golpe? Bueno, de Silón escribieron Heródotos, Tucídide y también la Constitución de los Atenienses de Aristóteles. O sea, 3 historiadores están de acuerdo sobre esta fecha y este evento. Seguramente es algo que sí pasó, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa más de este evento son 2 cosas. Primera, fue un evento privado. Silón, con sus compinches, seguramente formaba un clan, o sea, es una familia grande y todos los que están alrededor de esa familia. Esta familia intentó tomar el poder y fue bloqueada por otra familia. No fue bloqueada por el gobierno, fue bloqueada por otro clan familiar, principalmente los Alcmeónides. Escuchen este nombre porque se volverá muy importante en la historia de Atenas. Entonces, la historia de Atenas en este siglo es una historia hecha por clanes, es una historia privada. Lo que más se parece a este tipo de conflictos son los conflictos entre los clanes de mafia. O sea, no tienen poder que el Estado reconozca, pero sí tienen poder efectivo en la ciudad. Tienen número de personas y armas para poder demostrar que lo que ellos quieren sí se realiza. Entonces, Atenas de esa época era una ciudad en lucha consigo misma y en donde no había nada de calma, porque los clanes entre ellos entraban en conflicto, pero nadie podía lograr agarrar el poder. Segunda parte, que es también importante, es que los Alcmeónides hicieron un sacrilegio matando a los silonianos, y esto le pesará sobre su historia por siglos. Y cuando digo siglos, quiero decir que realmente 200 años después de esta matanza, los espartanos pedirán
a Pericle de salirse de la ciudad de Atenas porque es un sacrílego. Y cuando lo llaman sacrílego es porque estaban haciendo referencia a este evento que sus ancestros realizaron 2 siglos antes. Entonces, cada vez que hablan de Alcmeónidas, tienen que pensar que es una familia súper poderosa, pero que también en Atenas se veía con un poquito de sospecha, porque no sabían muy bien si iban a traicionar o no. ¿De acuerdo? Ok, pocos años después de este evento brutal, encontramos un legislador que es Dracón. Dracón crea un código de ley que está por primera vez escrito. Siempre es una buena evolución social cuando el código de ley se pone escrito. ¿Por qué? Porque si la ley simplemente es algo oral, esto se presta muchísimo a la interpretación. Entonces, si tú vas a hablar, vas en un tribunal y te dicen, no, es que tenemos que matarte porque tú robaste una oveja. Dice, ok, pues demuéstramelo. No, no, yo conozco la ley, yo sé que si tú robas una oveja, yo te mato. No hay ninguna seguridad porque las personas que leen e interpretan la ley en realidad se vuelven la ley. En cambio, si el texto es escrito, tú puedes pedir la ayuda o asesorarte con otra persona que sabe leer y que te dice si realmente te pueden matar por haber robado una oveja o si simplemente tienen que cortarte una mano, ¿no? Entonces, siempre que escuchan de un código de ley que se vuelve escrito, tienen que pensar que fue ya una evolución. El primer código de ley de Atenas fue exactamente el de Dracón. Dracón es un arconte, prácticamente los arcontes son los líderes de Atenas. Tienen que pensar que era un consejo de personas, normalmente el número podía variar, llegarán al final a ser 10, pero uno de estos arcontes fue Dracón y el código que produjo se llamó Código Draconiano. Ley draconiana y código draconiano es una palabra muy oscura, porque cuando se habla de ley draconiana se entiende una ley muy dura, muy pesada, cruel, y en realidad, si nosotros leemos un poquito de este texto, no tenemos ninguna prueba de que fue realmente algo duro. De hecho, la única ley que se conoce muy bien de este texto es la ley sobre el homicidio. En esta ley se hace la diferencia entre homicidio voluntario y homicidio por accidente. Entonces, si tú mataste a una persona por error porque se te cayó una piedra desde la montaña y esta persona murió, no es igual que si tú lo mataras directamente y adrede, ¿no? Esta distinción te permite ya ver cómo hay un mínimo de justicia porque se puede juzgar y dar la pena diferente por un homicida y por una que simplemente tuvo mala suerte. ¿Se acuerdan que cuando vimos Sumeria y Hammurabi, ¿no? El código de Hammurabi era brutal porque no hacía diferencia entre el crimen voluntario y el crimen por accidente. Y de todas formas, este código de ley no es algo típico y único de Atenas. Hay varios códigos en esta época. De hecho, otros códigos se descubrieron en Italia, en la ciudad de Catania y en la ciudad de Locri Epizéfiri. Entonces, era la época correcta en que las ciudades griegas estaban finalmente armando de leyes, no armando de ejército, ¿de acuerdo? Bueno, este código también nos confirma que la ciudad seguía en luchas, porque si necesitas poner en forma escrita una ley es porque la gente no la está aplicando. Entonces, este código claramente es una señal de avance cultural y civil, pero también nos demuestra que la ciudad seguía sufriendo. Entre el final del siglo VII y el inicio del siglo VI, la sociedad sigue polarizándose. Significa que una parte de la población concentra la riqueza y los demás se chingan. Entonces, el 20% de la población era dueño de toda la tierra. El 80% de la población que queda claramente trabajaba para ellos. La situación sigue empeorando, o sea, más pasa el tiempo y más estas personas son menos, significa que son siempre más ricas. Y la parte más trágica es la reducción de la gente en esclavitud.
Porque si tú pides un préstamo y no logras pagar, y luego pides otro préstamo y no logras pagar, al final de todo, tú te regalas. Y así te vuelves esclavo porque ya no puedes pagar tus deudas. Este era el punto final. Y en la población de Atenas había siempre más esclavos por deudas. Esta era una situación que se acercaba muchísimo al punto de explosión. Todas las personas que podían aprovecharse de esta situación se eran llamados eupátrides. Los eupátrides eran los grandes propietarios de tierras, ¿de acuerdo? ¿Cómo termina esto? Normalmente la historia se repite bastante con frecuencia cuando la sociedad sigue polarizándose y hay un montón de gente que sufre y pocos que gozan, termina con golpes. Siempre la gente no acepta la situación, prefiere tomar las armas e intentar matar a los ricos. Hoy se llamaría revolución, ¿no? O revuelta. Pero no es algo nuevo, absolutamente, es algo que siempre se hizo. Entonces, se estaban acercando a este punto. Por suerte, tenían como líderes personas que eran bastante inteligentes y sobre todo personas que no querían morir, que también te hace bastante inteligente, ¿no? Quieres evitar el final más trágico. Entonces se pusieron de acuerdo los arcontes, que eran los líderes políticos de la ciudad, y escogieron un solo arconte llamado Solón. Solón en el 594 fue nombrado arconte único. Y este arconte único fue una novedad completa, porque sí era arconte, o sea, era un líder político de la ciudad, pero era único, entonces se parecía bastante a un tirano, ¿no? O sea que fue como un tirano, pero fue elegido por la ciudad. Y el peligro real es que a Solón le cayera muy bien el poder y se volviera prácticamente el dominador de la ciudad y se volviera un tirano realmente. Entonces, este arconte único empezó a trabajar para poder limitar el poder de los grandes propietarios. No tienen que pensar que Solón quería modificar la sociedad para volverlo algo, una utopía o una ciudad perfecta en donde había justicia para todos. Absolutamente no. Solón quería seguir manteniendo sus privilegios y además evitar morir, ¿no? Entonces, quería confirmar sus privilegios, pero también poniendo un límite a todas las personas que se aprovechaban de esta situación. En particular, él quería confirmar las diferencias sociales, pero evitando la ubris. Ubris es una palabra que encontrarán en toda la historia griega. Se escribe ibris, con la Y. Ubris se pronuncia. Se puede traducir más o menos como la arrogancia. La ubris es cuando tú tienes un lugar en el mundo y tienes algunas capacidades y te pasas. Cuando quieres más de lo que debes y cuando intentas pasarte de tu punto en la sociedad cuando en realidad no te lo mereces. Y cuando empiezas a dominar a todos y no les dejas a los demás, claramente estás sufriendo de ubris. Según los griegos antiguos, los dioses odiaban a la gente que hacían esto y normalmente terminaba muerta o castigada. Solón quería que la gente evitara este tipo de arrogancia porque una organización social que no tiene ubris es una organización que sigue viva, ¿de acuerdo? Entonces, lo que él buscaba era la eunomia. Eunomia significa el buen orden y el equilibrio. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, primero hay que reformar la sociedad. La primera cosa que hizo fue quitar la esclavitud por deuda. Entonces, prohibió que se pudiera caer otra vez en esclavitud cuando uno tiene muchas deudas y quitó las piedras hipotecarias. Estas piedras hipotecarias es una piedra que se ponía en un campo de un ciudadano cuando ya no era dueño de su tierra. Entonces, si ya no podía mantener su tierra, tenía que poner una hipoteca. Llegaba un güey del gobierno, le ponía una piedra y eso decía que eso ya no era su tierra, fue hipotecada. Entonces era la demostración que esta persona se estaba acercando muchísimo a la esclavitud. Ya no podía ser un hombre libre. Esta reforma que hizo Solón se llamó Seisacteia,
que significa literalmente sacudirse los pesos. Claramente la palabra sacudirse pueden demostrarles cuánto para los griegos era pesada esta situación, cuánto sufrían. El hecho no solo de perder tu campo, lo que te mantenía vivo, sino también tu libertad, ya te volvías literalmente un animal. Entonces, la Seisacteia volvió ilegal para un ateniense volverse esclavo. No podía ser posible tener esclavos de Atenas. Y esta fue la primera protección. Y los que ya eran esclavos fueron liberados. Entonces, mucha gente que ya había perdido todo recuperó al menos la independencia como ser humano, ¿no? Y otro tipo de reforma fue un código de ley que tristemente perdimos. De este código de ley lo que sabemos es que estaba escrito en 45.000 caracteres, entonces era un código muy largo y que hablaba de muchos temas. Una de las primeras leyes que estaban en este código fue una ley que tuvo muchas consecuencias porque en esta ley cualquier ciudadano podía empezar un proceso, o sea, podía denunciar a cualquier otro ciudadano, no importa si no tenían ninguna relación entre ellos dos. Esto significa que si tú ves tu vecino que está haciendo algo mal, tú lo puedes denunciar, no importa si él no te está afectando. Esto tuvo consecuencias porque al final habrá gente que empezará a vivir de eso, empezar a denunciar a los demás y a pedir multas y castigos. Este tipo de personas que vivían de denuncias se llamarán psicofantes. Si tenemos tiempo en la parte final de la clase, les hablaré un poquito más de ellos y de cómo la ciudad intentó defenderse de ellos. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero, güey, si acabas de decir que perdimos el código de ley, ¿por qué dijiste que son 45.000 caracteres? O sea, o lo perdimos o sí sabemos cuánto es grande. En realidad, sí sabemos cuánto es grande porque sabemos cuántas tablas de madera eran necesarias para poder tener todo el código. Así tenemos el tamaño del código, pero perdimos ese código real. Por eso se sabe que hablaba de muchas cosas. Pero la única ley que sí conocemos bien y que sí estaba en el Código de Solón fue esta de la posibilidad de denuncia entre ciudadanos. ¿De acuerdo? Otra cosa que creó fueron las clases solonianas. Solón se daba cuenta que no era posible gobernar en las ciudades simplemente porque tú naciste en esa familia. O sea, el concepto de nobleza por nacimiento, tú naciste en esa familia, entonces automáticamente eres un político, tú naces afuera, entonces ya estás jodido. Para él ya era imposible porque había causado todos los desastres que había alcanzado la ciudad de Atenas. Entonces quiso reformar todo y dando la forma a la ciudad de una ciudad de tipo plutocrático. Significa plutocrático que gobierna quien tiene más dinero. En esta ciudad la población fue dividida dependiendo de la cantidad de trigo que podía producir. ¿Por qué hablo de trigo? Porque no existía la moneda. La moneda se desarrollará en Asia Menor, en Lidia. Lidia no es solo un nombre de mujer, también es una región de Turquía. Y en Lidia nacerá la primera moneda. Estamos hablando todavía de 2 siglos antes, entonces no podemos hablar de monedas, pero la producción económica era igual a la producción de trigo. Entonces se calculaba que la clase más grande, la clase más fuerte, eran los pentacosio-medimnos. Cuando yo era niño en la primaria, tuve que luchar mucho para aprenderme de memoria esta palabra y les aconsejo hacerlo también ustedes. Pentacosio-medimno es solo un poquito más difícil que Popocatépetl, ¿ok? Entonces, los pentacosio-medimnos eran las personas que podían producir 500 medimnos de trigo al año. Y usted me dice, bueno, no me dices nada, porque 500 medimnos para mí no me dice nada. Tiene razón, un medimno es una cantidad de peso, bueno, más bien, en este caso sería de líquido, porque el trigo y los cereales se miden en litros. Un medimno eran 52 litros. Entonces, pueden hacer una multiplicación, 500 por 52, era lo que tenía que producir un griego para pertenecer a la primera clase social. La segunda clase social se llamaban caballeros y eran los que producían 300 medimnos al año. Y este nombre, caballero, no es simplemente una referencia a que eran súper elegantes y muy gentiles, por eso eran caballeros, ¿no?
No, caballeros era porque ellos podían permitirse pagar toda la armadura completa, que se llama panoplia, ¿se acuerdan? Y podían permitirse un caballo. O sea, los caballeros eran de segunda clase social y pertenecía a la caballería del ejército. Entonces, eran claramente ricos. El caballo siempre fue algo caro. Ahora un poquito menos, pero siempre fue un sinónimo de nobleza, ¿no? La clase siguiente eran los eugitas que tenían que producir 200 medimnos. Y finalmente tenemos los tetes. Los tetes eran los que producían menos de 200 y los tetes incluyen los que no tenían nada. Entonces, ustedes dicen, ah, mira qué moderno. Sí, sí es un primer paso hacia una ciudad un poquito más justa. Los que pertenecían a las primeras tres clases podían formar la boulée. La boulée es prácticamente como un parlamento. Y para poder ser uno de los líderes máximos tenías que ser arconte, o sea, uno de los 10 políticos que gobernaban la ciudad. Pero para ser arconte tenías que pertenecer a la primera clase. Entonces, solo los más ricos podían volverse líderes de la ciudad, ¿ok? Tengo que parar aquí porque en realidad todas las reformas que podría seguir hablando de Solón no estamos seguros si son realmente de Solón o si fueron siguientes. Porque, como siempre pasa, cuando hay un legislador que se vuelve mítico, luego se le empieza a atribuir muchas más cosas de lo que él hizo o lo que él dijo. Entonces, hasta ahí nos paramos. Solón creó un código de ley, dividió la sociedad por base económica, eliminó la esclavitud por deudas y probablemente ordenó que estas clases iban a formar algunos órganos políticos. Los de los arcontes estamos seguros, pero no estamos seguros de cómo se iba a componer los demás órganos. Entonces, hasta aquí me paro. Cuando yo estudiaba en la secundaria y estudié de Solón, dije, ay, no manches, qué moderno, ¿no? Porque efectivamente en una sociedad organizada por clase económica te dice que no importa realmente si eres noble o no. Lo que no sabía en esa época es que esta diferenciación social en realidad no fue tan grande. Porque si ustedes incluye primera, segunda y tercera clase, no alcanzan ni siquiera el 20% de la población. O sea, otra vez, el casi 80% de la población no tenía palabra y no podía hacer nada. Entonces, esta reforma fue claramente un paso hacia adelante en la organización civil, pero no fue ese paso de gigante que puede parecer, ¿de acuerdo? Y entonces, ya tenemos una linda ciudad, ¿no? Ya está organizada, dicen, ah, bueno, ya alcanzaron un periodo de paz, finalmente ya cada uno está en su lugar y están contentos donde están. Pues no. De hecho, para poder terminar su obra, Solón se retiró. Esto es un topos típico, o sea, es un tema típico de cada legislador. Cuando termina su trabajo, se retira y se va en pensión. Ese Solón también lo hizo, por suerte, no quiso volverse un tirano, pero justo después de él empezaron otra vez las luchas y varios intentos de poder alcanzar el dominio de la ciudad. Por eso tenemos que hablar de otro personaje importante que es Pisístrato. Pisístrato se hizo muy importante durante una guerra contra la ciudad de Megara. Atenas estaba luchando contra Megara para poseer o conquistar la isla de Salamina. Les pido aprenderse de memoria esta palabra. Salamina parece un sabor de una pizza o algún tipo de carnes frías, ¿no? No. Salamina es una isla que tiene forma de baguette y que está enfrente de Atenas. Se volverá importante por la historia mundial porque ahí fue la batalla, una de las batallas finales de las guerras contra los persas. Entonces, por favor, espérenme. Cuando llegamos a la guerra médica van a escuchar otra vez hablar de Salamina, ¿sí? Entonces, este joven Pisístrato logró, gracias a las batallas, participar a la guerra con Megara y se hizo notar en la batalla. En el 560,
se volvió tirano. Él sí logró imponerse en la ciudad y decir que él era el líder único de la ciudad de Atenas. Pero los primeros años fueron muy instables porque justamente las demás familias o clanes no estaban contentos de tener un líder único, ¿no? Y estas resistencias se intentó de ganar de cualquier forma hasta que Pisístrato también pensó de casarse con una mujer de la familia de Megacle. ¿Se acuerdan los Alcmeónides? Bueno, Pisístrato se casó con una mujer de ellos para intentar calmar las cosas. Aún así, no funcionó porque lograron hasta obligarlo a escaparse de la ciudad. Entonces Pisístrato se escapó de Atenas y finalmente parece que ya se resolvió el problema, ¿no? Pues no, porque Pisístrato era una persona muy terca, entonces logró organizar un ejército privado, lo que nosotros llamaríamos mercenarios, y reconquistó el poder completo en el 546. Entonces, después del 546, Pisístrato es realmente el dueño de toda la ciudad. No se puede hablar de Atenas sin hablar de lo que quiere Pisístrato, ¿de acuerdo? Las fuentes nos hablan mucho de este tipo de político. Nosotros pensamos que un tirano a fuerza tiene que ser alguien odiado, ¿no? Pues tiene dominio completo, no deja libertad. Y no, Pisístrato fue amado por las fuentes. Entonces nos demuestra que la ciudad de Atenas bajo Pisístrato era una ciudad que estaba creciendo, que estaba bien económicamente, donde los ciudadanos se sentían en paz. ¿Por qué? Porque cuando una persona logra dominar la sociedad, por un poquito limita los conflictos. Así no hay gente que se mata para poder alcanzar el poder, porque hay uno bien chingón que quiere mantenerlo, que es Pisístrato, ¿no? Tenemos un crecimiento no solo económico, sino cultural y artístico. Entonces, lo que tenemos que imaginar cuando pensamos a Pisístrato es como si fuera un Porfirio Díaz, ¿ok? Si tienen que pensar a una persona que tiene casi la misma cantidad de factores negativos como positivos, Porfirio Díaz es un buen ejemplo. Claramente no había libertad política, pero el país estaba creciendo. Entonces, es más o menos la situación que estaba dando Pisístrato a Atenas, ¿no? Entonces, este periodo también vio un desarrollo de algunos órganos sociales, por ejemplo, los jueces itinerantes. Según Pisístrato, no se podía dar la justicia a la población si el único punto donde poder alcanzar la justicia era la ciudad. Si tú vivías en el campo y tenías que caminar 2 días para alcanzar el tribunal, cualquier bronca tú tengas, no logras alcanzar la ciudad. Por eso él organizó estos jueces y los obligó a caminar por todo el campo, o sea, la región del Ática, y así cuando llegaba el juez en el pueblito le decía, ¿alguien tiene alguna bronca? Y yo voy diciendo quién tiene razón. Esta fue una institución hecha por Pisístrato y demuestra cómo no le interesaba simplemente tener el poder, estaba realmente preocupado por el bienestar de la población. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue una edad del oro y las familias más importantes siguieron cubriendo las cargas públicas más importantes, pero todos tenían que aceptar el dominio de Pisístrato. Esta edad del oro terminó con la muerte de Pisístrato, pero como todos los tiranos, él también quería que el poder pasara a su hijo, ¿no? Tuvo 2 hijos, uno se llamaba Hipia y el otro Hiparco. Hipia y Hiparco tomaron el poder en el 528. Bueno, era Hipia que gobernaba y el hermano menor lo ayudaba. Decimos que estaban gobernando juntos. Ahora, agárrense porque les llega el chisme fuerte, ¿ok? Hiparco, que él es el hermano menor, se había enamorado de un joven y un joven significa un chico joven. Y este chico joven se llamaba Harmodio. Harmodio, cuando digo que es joven, quiero decir que tenía 15 años. O sea, hoy se llamaría pedofilia, ¿de acuerdo? Y Parco se enamoró de este chico de 15 años, pero eso no fue el problema. El problema es que este chico de 15 ya tenía novio. El novio era un hombre de 35. Y este hombre de 35 se llamaba Aristogítone. Bueno, disculpen, en español Aristogitón. Aristogitón era prácticamente el maestro. ¿Por qué? En Grecia este tipo de combinación se prestaba.
había el Eromenos, que era prácticamente el menor, y el Erastes, que era el mayor. El Erastes tenía que explicar al Eromenos cómo vivir, ¿no? ¿Qué significa cómo vivir? Significa cómo ser un buen guerrero, cómo ser un político, cómo poder hablar y cómo poder vivir en la sociedad. Claramente era una redacción de tipo de romántica, ¿ok? Pero era un dar y recibir. Entonces, este tipo de relación era típico de la Grecia antigua. Hiparco se enamoró del niño, pero el niño no estaba de acuerdo. Entonces, le dijo, Nel, o sea, no, no le entro, gracias. Entonces, esto hizo enojar mucho a Hiparco y pensó bien en vengarse. Hiparco sabía que iba acercándose una fiesta. La fiesta se llamaba Grandes Panateneas. ¿Qué son las Grandes Panateneas? El Pisístrato, el tirano, había organizado un tipo de fiesta llamada Panatenea. Tenían dos tipos, Gran Panatenea y Pequeña Panatenea. La Gran Panatenea se organizaba cada 4 años y era realmente una mega fiesta en donde había un desfile de chicas que tenía que pasar por la ciudad y subía a la colina y le daba el peplo a Atenas. El peplo es prácticamente el vestido de la diosa. Entonces, cada 4 años, un grupo de vírgenes tenía que, claramente tenían que preparar el peplo, tenían que tejerlo, todas juntas. Y terminando, hacían una gran procesión, llegaban hasta el templo, regalaban el nuevo vestido a la diosa, empezaba una serie de fiestas. Las fiestas duraban 9 días, o sea, mega pachanga, y terminaban siempre con agones, que significa competencias de tipo deportivo o de tipo cultural, por ejemplo, competencia de creación de drama o de comedia. Esta era una mega fiesta, ¿ok? La hermana menor de Harmodio tenía que entrar en este desfile. La hermana menor tenía como gran gloria poder participar en este desfile. Pero siendo que Hiparco estaba enojado con Harmodio, quiso arruinarle la fiesta. Hiparco declaró públicamente que la hermana de Harmodio no era virgen. Imagínense qué gran bomba fue, ¿no? Porque declarar que una mujer no es virgen al día de hoy dice, ay, ¿y eso qué? No pasa nada. Bueno, es la vida, ¿no? En esa época ni siquiera podía casarse. Entonces, le estaba prácticamente destruyendo la vida a esta chica. Esta ofensa fue tan grande que decidieron Harmodio con su amante Aristogitón de matar a Hipia y a Hiparco, o sea, eliminar a los tiranos. Entonces, cuando escuchan de Harmodio y Aristogitón como campeones de la libertad, no le crean, eran dos amantes que se habían enojado por esta violencia que les hizo claramente a la hermana de uno de los dos, ¿ok? Pero no eran campeones de la libertad, era gente enojada, simplemente. Entonces se pusieron de acuerdo porque querían matar a los dos hermanos que eran tiranos. Y el momento correcto para poder matarlos tenía que ser en la fiesta. Entonces ellos se prepararon y pusieron unos puñales adentro de las coronas de mirto. Mirto es una planta y con esta planta se hacía una corona. Adentro de la corona habían puesto unos puñales, así ellos podían pasar por el desfile, acercarse a los dos tiranos y matarlos, ¿no? Había varias personas involucradas. Todo se fue al carajo cuando la mañana de la fiesta, prácticamente era el día anterior de lo que ellos habían programado, vieron que una de las personas involucradas, uno de los conspiradores, estaba saludando de manera amistosa a Hipia. Hipia es el hermano más grande, que era realmente el líder de la ciudad, ¿no? Y dijeron, no manches, ya nos descubrieron, seguramente este güey se fue diciéndole todo, ya nos cacharon, y se dieron cuenta que probablemente iban a morirse. Entonces dijeron, no, vale la pena intentarlo ahora, porque si lo hacemos mañana ya nos capturan y terminamos muertos. Entonces decidieron en ese momento atacar. Se fueron y lograron atacar a Hiparco y sí lo mataron, pero justo después los guardias del cuerpo, los guaruras de Hiparco, los mataron a los dos.
y no lograron matar a Hipia. Entonces solo Hiparco murió. Hipia justamente se enojó porque le acababan de matar al hermano, ¿no? Y se volvió una dictadura mucho más fuerte y mucho más violenta, porque lo que pasa cuando te matan a tu hermano normalmente es que te enojas, ¿no? Entonces, los años finales de dominio de Hipia fueron terribles, con la población que realmente ya no lo aguantaba. Antes de ver cómo sigue la historia, le explico qué pasó con estos dos, Harmodio y Aristogitón. Ellos fueron los únicos seres humanos que tuvieron el derecho de tener una estatua en la Agora. En la Agora, que es la plaza principal de Atenas, había solo estatuas de dioses. Ellos fueron los primeros que tuvieron el derecho de tener una estatua. Claramente se construyó mucho después, ¿no? Pero esta estatua fue el primer ser humano que tenía el derecho de ser alabado por la población. Y claramente los adoraban porque eran los que intentaron matar a los tiranos. No les interesó mucho del por qué estaban haciendo eso, ¿no? Y si quieren ver esta estatua, tristemente se perdió. La última vez que fue recuperada fue cuando Alejandro Magno la sacó de la ciudad no me acuerdo si fue Susa o Babilonia, pero los persianos lo habían robado. Pero la estatua ya no se encuentra. En cambio, tenemos una copia romana. La copia romana de este original griego se encuentra en el Museo Arqueológico de Nápoles. Entonces, si quieren ver los tiranicidas, porque así se llaman, la estatua de los tiranicidas de Harmodio y Aristogitón, pueden ir a Nápoles. No tienen que irse a Grecia, ¿de acuerdo? Dos palabras, cuando van a Nápoles, toda la gente va a Nápoles, traga como cerdos y luego se van a Pompeya y de ahí se regresa. Por favor, no hagan este error. La mayor parte de cosas que se encontró en Pompeya actualmente están en el Museo Arqueológico de Nápoles, ¿ok? Entonces, si quieren visitar la historia de Pompeya, tienen que ir a Nápoles y también al Museo Arqueológico de Nápoles y luego vayan a Pompeya. No se salten el Museo Arqueológico, ¿sí? No es aburrido. Y tenemos prácticamente el único mosaico en donde se ve la cara de Alejandro Magno. Está en Nápoles, ¿ok? Muchas cosas que ver, no se salten ese museo, ¿sí? Bueno, retomamos nuestra historia. Entre 511 y 510 a.C., Hipia finalmente fue obligado a irse. Entonces, Hipia fue obligado a salir de la ciudad también porque fue obligado por un ejército de nuestros amigos los espartanos. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver Esparta, no? ¿Por qué los espartanos se fueron a sacar a Hipia de su ciudad? Bueno, los Alcmeónides, ¿se acuerdan de esa familia maldita de Atenas, no? Los Alcmeónides estaban en exilio en ese periodo y habían pedido ayuda a Esparta para poder regresar en la ciudad, porque hay que hacerse aliado de alguien para poder tener su poder militar, ¿no? Y utilizarlos. Para hacer esto lograron corromper también al oráculo de Delfos, o sea, es el oráculo que decía a todos los griegos lo que tenían que hacer y prácticamente era la palabra de los dioses. Puro choro, porque al final era suficiente pagar lo suficiente para dejar que él dijera lo que tú quieres. Entonces, corrompieron este oráculo y lograron convencer al rey Cleomenes de Esparta a atacar Atenas. El primer ataque no logró y el segundo ataque sí logró obligar a Hipia a prácticamente refugiarse en la Acrópoli. Entonces, Hipia estaba en la Acrópolis. ¿Se acuerdan que cada vez que hay problema en Atenas, uno va a la Acrópolis para esperar que toda la situación mejore? También Hipia estaba en la Acrópolis y al final renunció y se escapó de la ciudad. ¿Adivinen dónde se escapó? Se escapó en Persia, en el imperio persiano. Entonces esto les demuestra que los atenienses no odiaban Persia, la consideraban como un poder alternativo y si todo va mal aquí, me puedo ir allá. Vamos a ver cómo este Hipia luego tendrá la manera de vengarse, ¿ok? Es como una enorme película o una serie de Netflix en donde los malvados siguen regresando. Así es la historia humana. Entonces, Hipia se escapa a Persia y en el 510, finalmente los tiranicidas tienen su estatua en la plaza del Ágora. Ahora empieza un conflicto otra vez adentro de Atenas, porque tenemos dos personas importantes, Iságoras y Clístenes.
Iságora era un amigo personal del rey de Esparta y quería transformar Atenas en una oligarquía, que fuera una ciudad en la órbita de Esparta. Prácticamente quería que la ciudad tuviera un gobierno de pocas personas, exactamente como era Esparta. Pocos que organizan el poder político y todos los demás que simplemente obedecen, ¿no? Clístenes era un alcmeónide, o sea, era de esa familia importante que fue desde el origen de la ciudad, ¿no? Y tenía enlaces importantes con Delfos, sobre todo porque, ¿se acuerdan de la corrupción? Esa. Y con otras poderosas ciudades de Grecia. En el 508, Iságoras logra ser arconte de Atenas, pero Clístenes, al menos eso nos dice Heródoto, Clístenes agregó el pueblo a su hetería. ¿Qué es la hetería? La hetería es el grupo político. Ahorita voy diciendo una blasfemia, pero la hetería es como el partido. ¿Ok? Entonces, Clístenes agregó el pueblo al partido. Significa que empezó a representar el pueblo, también el pueblo bajo, y así ganó claramente un montón de apoyo, porque el pueblo quiere que alguien claramente los represente, ¿no? Entonces, Clístenes estaba ganando políticamente. Eságora reacciona y obliga 700 familias de la ciudad de Atenas a exiliarse, a salir al destierro. Y entre estas 700 familias, claramente estaba la familia de Clístenes. ¿Y por qué lo obligó a irse? Por sacrilegio. ¿Se acuerdan? Esa culpa original de los Alcmeónides sigue pesando encima de esta familia. Entonces Clístenes tuvo que salirse de la ciudad. Pero el pueblo no estaba de acuerdo. El pueblo hizo una revuelta, sitió la Acrópolis otra vez, pero en esta vez en la Acrópolis a defenderse estaba Iságora y Cleomenes de Esparta. ¿Se acuerdan el rey de Esparta? Bueno, Cleomenes de Esparta, después de sitiar a Hipia, fue sitiado en la misma Acrópolis, pero esta vez por el pueblo de Atenas. Y esto fue justo 3 años después. Realmente la historia se repite y es ridícula, ¿de acuerdo? Al final fueron obligados a irse. Entonces el pueblo de Atenas obligó al rey de Esparta y a Iságora a salir de la ciudad y a dejar a Clístenes a gobernar la ciudad. En el 502, estos dos, Cleomene e Iságora, querían otra vez intentar regresar al poder. Y por eso se aliaron con los beotas y con los calcideses. Prácticamente hicieron una alianza para poder atacar todos juntos a Atenas y así decidir quién gobierna. ¿Por qué esto? Porque claramente si Iságora era el líder de Atenas, Atenas se volvió una ciudad adentro del grupo de Esparta. Por eso Esparta estaba ayudando, ¿no? Porque al final iban ganando también Esparta. Pero justo en este momento pasó lo que se llama divorcio de Eleusis. Los dos reyes de Esparta estaban afuera, los dos iban comandando una mitad del ejército, empezaron a pelearse entre ellos y un rey se salió y se escapó con la mitad del ejército. Después de este divorcio, en Esparta ya no podían salir los dos reyes juntos al momento de ir a la guerra. Pues es lógico, quieren evitar que se repita lo mismo, ¿no? Pero este conflicto bloqueó la invasión y así Atenas no fue invadida. Lo que sí nos interesa es ver qué estaban haciendo los atenienses para prepararse. Ellos estaban pidiendo ayuda a los persas, porque ellos dijeron, si llegan los espartanos, el único que nos puede ayudar son los persianos. Ese imperio de persianos que luego irán a hacer una enorme guerra. Entonces, una de las clases que tendremos será sobre ellos, los persas, porque quiero demostrarles que ellos no eran ni monstruos ni rivales de los griegos, eran simplemente un poder político alternativo. ¿De acuerdo? Bueno, terminando este conflicto, finalmente tenemos Clístenes, que es líder de la ciudad. Y vamos a ver lo que hizo. Fue una enorme reorganización de toda la parte política de la ciudad. Primero creó en la ciudad 139 demos. ¿Qué son los demos? Son el equivalente de un municipio, ¿de acuerdo? Y cuando había
139 demos, la población estaba organizada en la parte más chiquita, no había solo una ciudad que dominaba a todos. Y otra cosa que organizó fue el Consejo de los 500. El Consejo de los 500 era prácticamente lo que agrupaba toda la población y era el equivalente de un parlamento. Y también la representación que estos demos tenían en el consejo era de tipo proporcional. Claramente los municipios que tenían más gente mandaban más representantes y los municipios más pequeños enviaban menos. Y así algunos municipios mandaban un solo representante y el más grande mandaba 22. ¿Ok? Otra cosa que hizo fue organizar también cómo la gente se llamaba, porque una vez que dividió toda la gente por demos, cada persona tenía un nombre y un demótico. Entonces, el nombre era claramente lo que te dieron tus padres y el demótico es donde tú vives. O sea, y donde tú votas. Porque si yo soy Denis y mi pueblito se llama Bragance, yo me llamo Denis Bragance. Si Juan nació en Ecatepec, se llama Juan Ecatepec. ¿Ok? Entonces, la población ya se podía ver ya desde el nombre de dónde era y dónde iba a votar. Y así se sabía dónde tenía su distribución política. Otra división que hizo fue crear 10 tribus. Estas tribus tenían el nombre de héroes griegos. Y para saber cuáles héroes tenían que ser los representantes de la tribu, tenían una lista de nombres, fueron con esta lista al oráculo de Delfos y ahí el dios aprobó estos 10 nombres y así se volvieron el nombre de 10 tribus diferentes. Lo que más nos interesa es que cada tribu estaba dividida en 3 partes. Una parte llamada ciudad, una parte llamada costa y una parte llamada campo. Y cada tribu tenía una parte del centro, una parte de la costa, una parte del campo. ¿Por qué esto? Porque si usted piensa que desmadre, ¿no? Lo que quería hacer Clístenes era mezclar la población. Porque imagínense, hay una tribu de la costa y una tribu del centro y una tribu del campo. Estas 3 tribus quieren 3 cosas muy diferentes. Nunca se pondrán de acuerdo, ¿no? Porque cada uno se interesa en sus cosas. Claramente el que vive en la costa les vale madre de lo que pasa en la montaña. Y el que vive en la ciudad no le interesa de lo que pasa en el mar. Entonces, mezclando las tribus, cada tribu representa a toda la población, porque hay al menos una parte en la playa, una parte en la colina y una parte en la ciudad. Y funcionó, porque estas tribus realmente estaban representando toda Ática, toda la ciudad de Atenas y cada representante de esta formación política, ¿de acuerdo? Además creó unos colegios públicos y todos los funcionarios públicos eran 10, siempre eran colegios de 10 personas. Y modifica y modela también estructuras anteriores. Vamos a ver. Los representantes de las 10 tribus iban formando la Boulé. Entonces, la Boulé eran 500 personas y claramente representaba a todos, ¿no? Pero en cada mes 50 personas se volvían pritanes. Los pritanes era como una comisión ejecutiva de la Boulé. Es como el que realmente decide al interior de la Boulé. Estos 10 pritanes son una vuelta al mes. Y ustedes dicen, bueno, sí, pero hay 12 meses, ¿no? Tienen razón. De hecho, para poder hacer esto, Clístenes modificó también el calendario y creó un calendario político hecho de 10 meses políticos. Entonces, cada mes una tribu iba al gobierno y se volvían pritanes de ese mes. ¿Y cómo se decidía quién iba a ser el siguiente? Pues ellos hacían el sorteo. Entonces, cuando llegaba los últimos días, ellos sorteaban quién iba a ser la siguiente tribu. Se dan cuenta que no es muy práctico, ¿no? Porque si sabemos quién es cuál es el turno, ya me puedo preparar. Ya sé que en mi mes voy a pedir estas leyes. Pero si es un sorteo completo, no sabemos nunca quién va a ser el siguiente. Y esta es la lógica de Atenas. Atenas quería que la casualidad y la democracia fuera la base de su ciudad. Y por eso, para dar el caos, sorteaba casi todo. ¿De acuerdo? Y
Había también un mes de 12, disculpe, había también un calendario de 12 meses, pero esto era útil solo a los eupátrides, que eran los responsables de los ritos religiosos, ¿ok? El consejo se organizaba y se convocaba 275 días al año, o sea, casi todo el año, y se preocupaba de la política del exterior y preparaba lo que tenía que discutir la asamblea, o sea, tenía una función problemática. La Iglesia o la Asamblea es prácticamente el órgano que reúne todos los ciudadanos de Atenas. Y para ser ciudadano de Atenas tiene que haber nacido en Atenas y tener más de 18 años. Y para poder, ellos escogían con sorteo todos los miembros de la Elía. La Elía era el Tribunal de Justicia y de las magistraturas, y también escogían con sorteo las magistraturas mayores. Por ejemplo, todos los que eran de tipo organización de fiestas, administración, de la pesca. Había una diferencia con algunos tipos de magistrados. Por ejemplo, los estrategas y los tesoreros. ¿Por qué? Porque cuando una persona es estratega, claramente tiene el dominio del ejército, ¿no? Les juro que no es una buena idea poner a general un güey cualquiera. Es mejor que a gobernar un ejército sea una persona que conozca la guerra, ¿no? Entonces, los estrategas era el único encargo que no se elegía por sorteo, se elegía por habilidad, claramente. Y otro, nos puede sorprender, son los tesoreros. La gente que tenía que preocuparse de la parte económica tenían que ser ricos. Y ustedes dirán, siempre lo mismo, ¿no? Y los ricos hacen dinero y saben cómo usar el dinero. No, es mucho más justo. El que era responsable de tesorero o responsable económico, claramente hacía errores algunas veces, pero cuando termina su periodo, los errores los pagas. Entonces, si la ciudad perdió 500 talentos de plata, que es la medida que tenían ellos de medir la riqueza, ¿quién lo paga? Pues el güey que era administrador económico en ese momento. ¿Se dan cuenta cuántos menos errores harían los ministros de la economía si tuvieran que pagar de sus bolsillos? Entonces, ellos sabían que solo los ricos podían tomar este tipo de magistratura porque solo ellos podían pagar las multas. También los estrategas tenían algo similar y es bastante triste. Cuando un estratega hacía un error muy grande en la batalla o causaba la muerte de muchos soldados, ¿adivinan cómo iba a pagar? Pues con su muerte. Entonces, los generales tenían muchísimo miedo de lo que iba a pasar en la guerra, porque si hacían un grave error, ellos perdían la vida. Y lo que siempre me gustó es que ellos eran tan nobles que cuando terminaba la batalla regresaban a la ciudad, iban a proceso y aceptaban. No hubiera sido más fácil escaparse, ¿no? Pero no, aceptaban su destino porque sabían que efectivamente ellos eran los responsables. Bueno, había un consejo llamado Areópago y este consejo aristocrático estaba compuesto por los exarcontes y era prácticamente lo que era ¿cómo se llama? Era el consejo de tribunal de la ciudad de Atenas original. Después de esta reforma de Clístenes, le quitaron mucho poder, porque el areópago era prácticamente lo que quedaba de poder a los aristocráticos. Entonces el areópago se redujo a ser simplemente el tribunal por los hechos de sangre. O sea, si tú eres un asesino en Atenas, a juzgarte va a ser el areópago. ¿Ok? La iglesia se reunía normalmente en la ágora y después empezó a reunirse en la colina de la Pnice, cuando se logró construir un espacio específico para ellos. Por estar cerca de la ciudad, claramente los demos urbanos eran los que más eran representados, porque imagínate, si tú en la mañana a las 5 tienes que ir a la ciudad y vives cerca del centro, es muy fácil. Si vives a 50 kilómetros, no puedes llegar a diario, ¿no? Entonces, cada ciudadano podía proponer una moción. Esta moción que fue propuesta por el ciudadano era controlada por la bule y luego esta podía ser votada por la iglesia. Y de esta forma, esto se volvía ley. Ley se dice nomos en griego. O podía volverse un decreto que se llama dogma.
pueden ver cómo la palabra dogma, que hoy es algo religioso, una creencia que tienes que aceptar sin juzgarla ni pensar, tenía originalmente un significado legal y es una de las palabras que nos dio Grecia antigua. Antes que alguien me haga una pregunta muy pesada, no sabemos cuál es la diferencia entre decreto y ley. O sea, sabemos que ellos usaban dos palabras diferentes, nomos y dogma, pero no sabemos cuándo usaba una y cuándo usaba la otra. ¿Cómo era la votación? La votación se hacía alzando la mano, entonces uno que estaba de acuerdo claramente alzaba la mano y así iban contando, o poniendo unas piedritas. La votación que se hacía alzando la mano se llamaba keirotonia y cuando votaban usando piedritas se llamaba psefoi, las piedritas. ¿Cuándo es que se votaba con piedrita? Cuando se necesitaba un quórum. Para hacer pasar una ley o una decisión necesitaban un número mínimo de personas. ¿Ok? Otra invención de Atenas de esta época es el ostracismo. Con el ostracismo tenemos un mecanismo con el que la población puede defenderse de los bravucones. O simplemente no de los bravucones, sino también de las personas muy poderosas. Porque cuando una persona se vuelve muy poderosa en la ciudad, siempre hay el riesgo que otra vez se vuelva tirana, ¿no? Ya lo vimos que sí puede pasar. Entonces, en esa ocasión, toda la población iban escribiendo el nombre de una persona que quería sacar de la ciudad durante 10 años. Entonces, cada uno escribía su nombre, al final iban leyendo lo que estaba escrito, y la persona que había tenido más ostraca tenían que irse. Pero esta persona pues, no era maltratado ni nada, lo respetaban. De hecho, toda su familia estaba segura, todas sus pertenencias, su casa, toda su riqueza, todo lo que era suyo, no se tocaba, lo estaban respetando, pero él tenía que salirse durante 10 años de la ciudad. De esta forma, mataban su vida política, porque ya no puede proponerse en otra organización política ni otro encargo político, ¿no? Y esta óstraca, ostracón es el singular, óstraca es el plural, dio origen al ostracismo, que es este proceso de sacar de la ciudad de los peligrosos, ¿no? Siempre se vio como este ostracismo tendría que ser sinónimo de alfabetización, porque si tú tienes que escribir el nombre de tu enemigo, significa que sabes escribir, ¿no? Pero encontramos varias veces óstraca porque es el plural, óstraca con el mismo nombre y la misma caligrafía. Es como si una persona escribió todos, o al menos una mitad. Entonces, son dos posibilidades. La primera, que había una enorme corrupción, que tú puedes pagar cualquier persona para votar y, por ejemplo, puedes pagar 500 personas para que voten contra Temístocles. Lo que están viendo ahorita en la foto está escrito Temístocles. Va a ser uno de los protagonistas de historia griega más importantes. Esa es la primera hipótesis, o sea, enorme corrupción. Segunda hipótesis, la gente no sabía escribir y por eso necesitaba que uno escribiera el nombre. Por eso iban a hablar con un especialista y le dice, por favor, ¿me puedes escribir Temístocles? Te doy una manzana. Entonces, pagando a este especialista que sabe escribir, cada uno votaba lo que ellos querían, ¿no? No importa saber escribir. No sabemos cuál es la hipótesis real, pero sí vimos que muchos óstraca tienen el mismo tipo de caligrafía. Ahora les quiero hablar de el encargo supremo, que son los 10 arcontes. Los 10 arcontes se dividían en arcontes diferentes. El primer arconte es el arconte epónimo. El arconte epónimo es el que da el nombre al año. Entonces, si el señor Juan se vuelve arconte, en ese momento el año se llama Juan. ¿Ok? Estamos en el tercer mes del año Juan. Él era la persona que organizaba las grandes Dionisias, es un tipo de fiesta, y también se preocupaba de casos de derecho privado, cuando era hora de procesar. El segundo arconte es el arconte rey. El arconte rey era prácticamente lo que queda de la monarquía en Grecia. Él se preocupaba de todos los negocios religiosos. Y si
Claramente el rey antiguo tenía varios rituales al que tenía que participar. El arconte rey sustituye al rey que había antes para poder hacer los rituales, ¿de acuerdo? Se preocupaba principalmente de los misterios de Eleusis, esto será un tema de otra clase, claramente, y de los procesos por impiedad, sacrilegio y algunos casos de homicidio. El arconte Polemarco, en teoría, era el principal, ¿cómo decir?, el ministro de la defensa, ¿ok? Y se preocupaba de los rituales por la guerra, o sea, tenía que hacer rituales para pedir la ayuda divina y para agradecer después de la batalla. El arconte Polemarco originalmente era el general supremo, pero ya vimos que ya existen los 10 estrategos. Los 10 estrategos son los que realmente tienen el poder militar. El Polemarco perdió mucho, ¿ok? Después tenían 6 desmotetas. Los desmotetas eran 6 arcontes que se preocupaban de los tribunales y claramente eran responsables de los juicios. Pero si hacen la suma, son 3 más 6, son 9. Por eso, Clístenes inventó un secretario para que también los arcontes fueran 10. Y así pudiera finalmente terminar con un consejo de 10, como todos los consejos, ¿de acuerdo? Todos los que querían pertenecer a la bulee se llamaban buleutas. Entonces, un buleuta es una persona que estaba en la bulee. Y ahorita les explico lo que tenían que hacer para poder entrar. Cuando tu demo, o sea, tu municipio, te escogía para ser buleuta, te enviaban a Atenas. En ese momento, tú tenías un examen. El examen se hacía enfrente de los 10 arcontes. Imagínense cuánto miedo, ¿no? Porque ellos tenían que hablar enfrente de los arcontes y toda la iglesia estaba escuchando. Entonces, no es como un examen que estás enfrente de tu profesor. Toda la ciudad está ahí de chismosa para ver lo que pasa. Entonces, las preguntas era un examen llamado doquimasia. En esta doquimasia se hacían preguntas de tipo personal, por ejemplo, ¿de quién eres hijos? ¿Tus padres de dónde son? ¿Son ciudadanos también ellos de Atenas? Porque vamos a verlo después, cómo será más difícil ser ciudadano de Atenas en épocas siguientes. Y va a hacer también preguntas de carácter, por ejemplo, qué tipo de persona eres y si frecuentas algún tipo de ritual, bueno, el equivalente hoy sería a qué iglesia vas a misa, ¿ok? Ellos querían saber a qué Dios le rezas más y si pertenece a algún tipo de culto mistérico y prácticamente tu vida social. Y luego preguntaba cuáles son tus bienes, o sea, si tienes un campo, si tienes una casa, si no tienes nada. Eso no era lo más importante. Lo más importante es de quién eres hijo. Porque si eres hijo de una familia de Atenas, automáticamente pasas. Si tu madre es extranjera, es difícil. ¿Ok? Cuando terminaban su trabajo, o sea, al terminar el año, ellos tenían otro examen. Y en este examen se llamaba Eutina. Claramente los que más se espantaban en este examen eran los que tenían encargos económico o militar, porque cuando llega el momento de la eutina y tú perdiste dinero de la ciudad, tú pagas, ¿ok? Y como ya les dije, estos eran los límites para poder pertenecer a cualquier tipo de magistratura, incluyendo los arcontes, era suficiente ser ciudadano. Pero para ser general, en esa época se llamaba estratego, o ministro de Economía, tenías que ser o rico o muy hábil en guerra. Todas las magistraturas no se podía acumular, no podía ser automáticamente estratega y responsable de la economía. Y los buleutas podían ser 2 veces en la vida, entonces sí podían elegirte otra vez, pero decimos que una vez que terminaban tus 2 años ya estaba. En cambio, el estratega podía ser elegido para siempre, porque pues tiene su lógica, ¿no? Un general muy bueno, no puedes bloquearlo simplemente porque ya hizo un año de trabajo. Entonces los estrategas podían seguir en el mismo encargo hasta que morían. Esto era el final normal porque morían en batalla. O morían castigados por la ciudad, entonces eran justiciados, ¿no? La democracia ateniense se basaba sobre 4 principios: igualdad, sorteo, retribución y participación. La igualdad es porque todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y los mismos deberes.
y solo las clases económicas más grandes eran los que tenían los encargos económicos, pero por lo demás todos eran iguales, ¿de acuerdo? Y este es un enorme paso hacia adelante en los derechos civiles. Es la primera vez en que se dice que todos los ciudadanos son iguales. Y es Atenas, ¿ok? Segunda es el sorteo. Todos los encargos se atribuyen por suerte y esto fue realmente lo que distingue, lo que diferencia a Atenas de las demás ciudades griegas. El sorteo siempre se hacía entre voluntarios. No es que tú sorteas una persona que ni siquiera quería estar ahí. Tú te ofreces voluntario, estás en una lista y de esta lista logran sortear tu nombre. Muchas veces faltaban candidatos porque la gente no quería entrar en algo donde no sabían qué hacer, ¿no? Una enorme excepción fueron claramente los estrategas. Ahí no puedes ofrecerte voluntario ni sortear. Retribución. Este fue un punto muy crítico. A la base de la mentalidad griega, la política era una actividad que era superior a las demás. Para poder hacer política, tú tenías que dejar todo tu tiempo, tenías que tener un montón de tiempo libre. Por eso necesitabas ser rico, tener dinero. Pero Atenas inventó el salario para los políticos. Entonces, los que participaban en la vida política pudieron recibir un pago y, justo por chisme, este pago era el equivalente de una retribución de un trabajador no especializado. Es prácticamente un día de salario mínimo. Ganaban casi nada. Y esto era lo que ganaban los políticos. Claramente la cosa fue modificándose, pero la idea era que si cada ciudadano podía participar en la vida política, tienes que darle algo para comer. Porque la gran parte de los ciudadanos eran pobres, por eso hay que darle algún pago. Atenas fue odiado por esto, porque decía, la política es algo de los que tienen tiempo libre y no de los pobres. Pero fue otra evolución hacia la democracia, ¿no? Y la última es la participación. Atenas tiene el récord por el número de participantes en su vida política y también por la pasión que tenían los atenienses para participar en esta vida política. En realidad, difícilmente se alcanzó el quórum de 6.000 personas. 6.000 personas son el número mínimo para muchas leyes para poder ser aprobadas y este número representaba el 10% de los varones. Entonces, sí había mucha participación, pero nunca es la participación a la que estamos acostumbrados al día de hoy, donde van a votar y la gente vota entre el 40 y el 70% de la población, ¿no? En esa época, con dificultad se alcanzaba el 10%, pero aún así es un número enorme. Porque si piensan en lo que era el transporte de la época y a cómo era la vida de la época, algunas personas tenían que despertarse a las 3 de la mañana, empezar a caminar, terminar 40 kilómetros para llegar a la ciudad y participar en la vida política. ¿Quién haría esto para votar al día de hoy? Entonces, realmente, la pasión que tenían en esa época es algo de espantoso. No podemos comprenderlo con criterios modernos, ¿de acuerdo? Y otra cosa que quería decir en el poco tiempo que nos queda son los tribunales. Cuando se habla de tribunales en Grecia no tienen que empezar en un lugar aburrido o calmo como son los tribunales de hoy. Para ser un juez tenías que tener más de 30 años y cada año se sorteaban 6.000 ciudadanos para ser responsable de tribunal. En esa época no había diferencia entre juez y jurado. Entonces eras automáticamente los dos. Pero si necesitaban 6.000 ciudadanos, había mucha más gente que sí quería hacerlo. Entonces era el único encargo donde había más gente de lo que ellos necesitaban. El juez o jurado trabajaba de 150 a 200 días cada año. O sea, trabajaba 6 meses prácticamente. Desde el amanecer hasta la puesta del sol. Un día muy pesado. Y ellos se encontraban a diario en la Agora, donde se hacía un sorteo. Este sorteo duraba 1 hora, todos los días, todas las mañanas, porque tenían que saber a diario en qué tribunal iban a trabajar. O sea, el tribunal que te tocó un día puede ser que no te toque el día siguiente. Y el jurado se formaba de un número de personas muy grande. Muy grande. Se podía componer de 201 personas a 1.001 personas.
Eran un chingo, se dan cuenta, ¿no? O sea, los tribunales más grandes claramente había 1000 personas que podían votar, pero a diario solo hacían de 3 a 4 procesos. El que acusaba y la defensa tenía 1 hora cada uno para poder hablar, pero la votación se hacía con unas piedritas que se ponían en una urna. Algo muy curioso es que para ellos no estaba permitido hablar. El jurado no podía hablar y poder influenciar sus ideas uno con el otro porque se piensa que cada persona tiene una idea diferente y es mejor que así la mantenga. Que tu opinión sea completamente tuya y que no te dejes convencer de los demás. Por eso el jurado estaba en un completo silencio hasta que iba a votar. Y votando ponía las piedritas y así se veía el que tenía razón. Si el culpable, si la persona era culpable, se hacía otra sesión para decidir cuánto iba a ser la pena, el castigo, ¿no? Si la persona de la acusa no alcanzaba ni siquiera el 20% de los votos, en ese caso, esta persona tenía que salirse de la ciudad. O sea, él se merecía el exilio o la pérdida completa de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque así querían evitar los psicofantes. Porque cuando tú denuncias a una persona importante, puede ser porque es tu enemigo político. Entonces, si tú estás acusando a una persona importante simplemente porque tú lo odias y al final esta persona pierde su vida política solo porque tú lo odias, claramente es un ataque a la democracia. Por eso, si tú acusas a una persona, necesitas tener pruebas y que la gente te crea. Si tu ataque en el tribunal no alcanza ni el 20%, significa que tú eres el enemigo. Y por eso te vas. Entonces, este era un sistema de defensa de los tribunales. Otra cosa muy importante es que los tribunales eran compuestos en su gran mayoría de personas viejitas y pobres. Los tribunales son la demostración más importante de la democracia de Atenas, porque era suficiente ser un varón de 30 años para participar activamente en la vida política y votar también en cosas muy importantes como las leyes o las leyes o los ataques. Vamos a ver más adelante cómo por una nueva ley de Atenas, cuando la bulea aprueba algo, tú puedes denunciar a esta persona por estar en contra de la ley y esta persona tiene que presentarse a proceso donde es juzgado por los pobres de la ciudad. ¿Se acuerdan que les dije que Solón había hecho una ley en donde una persona podía denunciar a su vecino no importa cuál era su relación? Esa va a ser la consecuencia extrema. Cuando el gobierno hace algo una ley que la población no piensa que es correcta, es posible denunciarlo. Y lo denuncia y él pasa por el tribunal. Y el tribunal ahí se puede ver si realmente era una cosa positiva o no. Claramente, si denuncias algo de positivo, te sale mal a ti, porque al final tú eres la persona exiliada y no la otra. ¿De acuerdo? De Atenas se hablará en otras ocasiones porque será una de las protagonistas más grandes de toda la historia griega. Participará en primera línea en la historia de las guerras médicas y también en la guerra del Peloponeso, claramente. Entonces, lo que hoy expliqué es nada más la formación política de la ciudad y el desarrollo de esta ciudad en el mundo griego tendrá una discusión durante todas las siguientes clases. Va a ser protagonista absoluta por al menos otras 4 clases, ¿de acuerdo? Pero lo que quería enseñarles hoy era cómo funcionaba la máquina política de Atenas, ¿ok? Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.